Bueno, pues empezamos a segundo apartado de la filosofía de la expresión de Colli. Nos habíamos quedado en como en el intento de entender la representación. Creo que el parágrafo de la representación como dato es en donde Colli da a entender como esta doble vertiente de la representación, como presentación y como expresión. Si se acuerdan, dice, no es posible definir la representación, su campo es demasiado vasto. Nos remite a un tiempo pasado en el que algo todavía no era representación y de donde ha sido para ser representado. Y la pregunta es, ¿qué es esto que es más vasto que el campo, que lo que se presenta, que tiene una temporalidad antigua más allá de su mero presente y que proviene de algo que no era representación? Y evidentemente, con lo que hemos visto, pues esto habla de el campo donde la expresión es, que mienta también al campo, a este campo que Colli llama el fondo pululante de vida o matriz. Bien, eh, también habíamos visto, les había presentado este esquema que intentaba hacer una aproximación al capítulo de la época suprema de Colli y quería también rescatar dos cosas que habían dicho Héctor y Ernesto. Creo que Ernesto todavía no llega, entonces voy a comentar lo de Héctor, que es la cuestión de la tragedia, que parece ser que en este capítulo la tragedia se presenta dos veces. Su segunda acepción es como una forma teatral de presentación en la polis griega. Y en su primera presentación es como la presentación de un conflicto entre hombres y dioses, ¿no? Entre lo humano y lo divino. Esto quiere decir que la segunda presentación, la forma de tragedia, lo que ahora llamamos arte trágica, pero que ahorita vamos a ver que no era propiamente arte, sino una manera de enfrentarse a esto que Poli llama el tonos o el fítonos. Eh, esta forma de enfrentarse al fítonos, que es la línea del devenir cósmico, este, mm, otra vez, este fondo pululante de vida, esta angustia, esta sabiduría de Sileno, o con eso había un enfrentamiento, incluso tiene un enfrentamiento trágico, pero de entrada un enfrentamiento de relación. Esto quiere decir, no había una subsunción de este principio, evidentemente. Eso es más bien un aspecto decadente, dice Colli, ¿no? Como intentar que esto destructivo, este fondo sea utilizado para algo más. Al apropiárselo, eso es una forma decadente. Por el contrario, había una manera de enfrentarse a esta ley del devenir cósmico y darle una expresión, ¿no? La expresión que se le da a esto es este pequeño esquema, tiene que ver con las formas de los dioses griegos perfiladas en los dioses homéricos y en su máximo, no sé, como pico, como momento estelar, está la sabiduría griega, ¿no? Lo que Colli llama la sabiduría griega, que nosotros llamamos filósofos presocráticos, en donde esta línea del devenir cósmico puede ser incorporada, no, entendida, sentida en la interioridad de estos filósofos y regresada al mundo, al cosmos, como una ley común a todo lo que hay en el cosmos. Esto no es una manera de, 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 de ignorar esta ley del devenir cósmico, por el contrario, es una manera en cómo se le da una forma, ¿no? Cómo se le da una expresión desde la interioridad, y eso es lo que también quería comentar con Ernesto, que no ha llegado, creo. Ya llegó. ¿Llegó? Ok, que justo aquí va la cuestión de la interioridad, en cómo lo que se percibía en el entorno, en el cosmos, ¿no? En la fisis, dice Colli, que es esta Nanke, esta ley de la necesidad que atravesaba a hombres, a dioses y a humanos y dioses,
es interiorizada, es decir, es sentida en el thimos, en este centro del humano, en donde voluntad, ¿cómo dice Coli? Donde voluntad, razón y intelecto se unían, era sentida ahí mismo, para después ir de nuevo al cosmos y encontrar esta ley común una ley común que gobierna todas las cosas, ¿no? Y dice, es que esto, esta arrogancia de los presocráticos de sentirla interiormente y de expresarla como una ley que puede ser común a todo el cosmos, eso es lo que los hace sobrehumanos, ¿no? Eso es la sabiduría griega, que no se quedan aplastados, que no se quedan exultantes, que no se quedan, pero que tampoco quieren darle la cara o salirse de la angustia, de la necesidad, sino que la incorporan y puede presentarse después como ley común, ¿no? Hay muchos ejemplos que Colli da para entender esto desde los presocráticos. A mí el que me gusta mucho es el Empédocles. A ver si lo encuentro rápido. Si es el fragmento 7, dice, ¿no? Las 4 raíces de las cosas, todo se escucha lo primero cuáles son. Zeus resplandiente, era dispensadora de la vida, así como Aidonio y Nestis, que con sus lágrimas empapa el mortal Ontanar. Es que, y de aquí Colli hace toda una interpretación de Empédocles, ¿no? O sea, que con sus lágrimas empapa el mortal Ontanar. Desde, ya que, o sea, las lágrimas de Nestis empapa al humano. Empieza aquí en la sabiduría más esconderse, explicar eh, cómo una misma ley común se expresa en los dioses y en el humano, ¿no? En las lágrimas de los humanos se encuentra el principio, en este caso del agua, pero también de lo divino, con la forma de Nestis, ¿no? Y la manera en cómo lo hacen Parménides también es increíble porque también tiene que ver con lo que vamos a ver, ¿no? En el fragmento 1, ¿no? Al final después de que eh, este, esta persona anónima es llevada por las hijas del sol, eh, la diosa le dice que es preciso que te enteres de todo, tanto del corazón imperturbable de la verdad, bien redonda, como de las opiniones de los mortales. Es decir, la ley o más bien esta sabiduría, la verdad, se abre por un lado como las opiniones mortales y por otro lado como la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El corazón imperturbable de ella. O sea que esta figura, que no es como usualmente leemos a Parménides como presentar al ser o lo uno, a lo redondo, no, es el corazón imperturbable, ¿no? Tenemos Fren. Esto dice Colli, es que esta es la forma en como Parménides quería darlo a entender. Y después viene la manera lógica de explicarlo, perdón, la manera categorial de explicarlo, y después la manera lógica. Y esto, no sé si les recuerde a la distinción que hace Colli entre categorías secundarias, primarias y la expresión. ¿No? Hay una manera en las cuales se expresa la ley del devenir cósmicos, la necesidad, la angustia, la sabiduría sileno, una manera de decirlo y una manera de categorizarlo. Pero la manera de categorizarlo ya es como un tercer nivel, ¿no? Un nivel derivado, un nivel cognitivo que es derivado de lo ontológico, que en el caso de Parménides es el corazón imperturbable de la verdad. De Heráclito dice Coli, Logos y Polemos. Y de Empédocles, la dinámica del devenir cósmico en amor y odio a través de los 4 elementos. Bueno, ahorita vamos a verlo también. Bien, si eso es así, entonces creo que lo que se presenta en este pues panorama de la relación entre Timos y Tonos en la época suprema de la naturaleza más esconderse es el nivel ontológico primordial y la relación entre lo que se manifiesta
como apariencia y aquello manifestado como expresión. Pero aquí se abre no sé cómo decirlo, como un campo en el cual no hay una diferencia, o sea, hay una diferencia de grados, pero no de presentación, ¿no? Lo que se manifiesta al mismo tiempo, y lo que se manifiesta al mismo tiempo, por un lado, es la expresión y esta matriz pululante de vida, esto que también les comentaba María Zambrano llama lo sagrado, como un campo ontológico primordial, antes de lo divino, y obviamente antes que lo humano. Esta matriz se da, ¿no? Se dona, y eso lo llamamos expresión. Después se habla de esa expresión a través de logos, a través de un discurso, que lo presenta en forma de apariencia, o lo que nosotros llamamos arte, pero que en ese momento no era arte, no era pues un objeto de consumo, ni siquiera solo como de presentación, en su forma más primaria, no se presenta, se le da forma a algo que está pululando, que está pugnando por expresarse. Más bien que se expresa y en esa pululación, en esa diferencia se le da una forma. Como primigeniamente, esto que está pululando, que está discurriendo, y dice que los griegos sabían qué era, porque lo llamaban como ananqué. Esto que está indiferente, tiene después una expresión, tiene su expresión. Después viene el logos acerca de esta expresión, ¿no? Y otra vez, por eso le sirve muy bien los presocráticos a Colli para explicar esto, ¿no? El logos de esta expresión es esto que les digo de Parménides o de Heráclito o de Empédocles, sin olvidar que esto solo es un logos de la expresión, ¿no? Y Parménides dice, y como cualquier otro nombre puede ser pues troqueado, cambiado, ¿no? Por eso y por eso también es apariencia, esto que les digo, es apariencia que se sabe, un logos, que se sabe apariencia, evidentemente, este, y que derivado de esto ya sale la categorización lógica a través de géneros y especies, ¿no? Y esta beta es muy interesante eh, porque deriva el conocimiento de la expresión, ¿no? Y, y el entramado de categorías, géneros y especies, ¿no? Las categorías lógicas, ley de transposición, ley de identidad, ¿no? Tercer excluso. Es una derivación de lo que se expresa desde la matriz pululante de vida, ¿no? La manera en cómo Zambrano lo pone, que son paralelos, son planteamientos paralelos, estos, dice el gran Lavaniegos, ¿no? Entre los del Colli y los de Zambrano. Hay una zona de indiferencia, sí, la indiferencia es la mejor manera de decirlo, ¿no? En la matriz todo está como indiferenciado, todo está pegado en contigüidad, desde la cual los contornos se pierden. Y en esta lucha, en este polemos, obtienen su manera de expresarse, obtienen su forma. Bueno, de esa forma, desde las cuales la matriz se expresa, de esa forma vienen los géneros y categorías, géneros y las especies, que después se puede decir, categorizar y acomodar en subdivisiones. Pero es por este nivel ontológico desde el cual se están en diferencia, pero también se expresan. Bien, ahora, bueno, si partimos del, del sujeto moderno, vemos que el conocimiento, dice Colli, es ilusión en la ilusión. Por esto que les estoy diciendo, porque no encuentra su raigambre, su campo desde la cual ha sido expresado. Solamente cree que como se ha contorneado una manera de expresar, por ejemplo, la ley de identidad o el tercer excluso, es como debería, por ejemplo, pensarse, cuando solo es una derivación de la expresión en este caso, ¿no? Bueno, entremos ahora bueno, no sé si tengan algo más que decir de la época suprema.
nada. Bien. Héctor se ve que está ahí como que quiere. Bueno, es que hay muchas cosas que pensar en ese pequeño fragmento. Y la verdad es que podíamos pasar horas y horas hablando de él. Eh, o sea, y algo que me pareció muy importante que dijiste es justamente, o sea, la relación que tiene con el otro texto, con la filosofía de la expresión, ¿no? O sea, porque de hecho lo pone Colli al principio, ¿no? O sea, utiliza esta penetración filológica justamente para esclarecer el acontecimiento de cómo era que se vivía en ese entonces, ¿no? ¿Y por qué? Porque él, él cree que a partir de este encontrarse nuevamente con esta vida filosófica de los griegos, es que nosotros también podemos encontrar esos aspectos esporádicos, ¿no? Él lo narra que de manera esporádica toda la historia de la humanidad presenta algún signo de este valor supremo que era la vida griega antigua y que por eso es importante y por eso tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente, que las preguntas de carácter ontológico, las preguntas importantes siempre son las mismas y por las cuales siempre estamos discutiendo desde nuestra perspectiva, porque es nuevamente evocar ese florecimiento de esa época suprema. Sí, 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 totalmente de acuerdo. E incluso una cosa que hace Colli, que es hacer un contrapunteo entre estos conceptos en Grecia y los que se encuentran, por ejemplo, en la filosofía de la India. Bueno, más bien en la sabiduría de la India. Para después traerlos a, a pensar desde las categorías del presente, la expresión y, y lo que hay al unísono que la expresión, ¿no? Que es esto, pues que es la matriz. Pero sí también, sí podemos, pues, creo que toda una clase de hecho hablando de este texto. Pero también se los que quise como poner porque creo que es el ejemplo de lo que está pensando en la filosofía de la expresión, ¿no? Como, ¿qué es la expresión? Bueno, ahí hay una manera en las cuales la expresión tiene estas determinaciones o ocasiones de mostrarse, ya sea desde la ley de Anquet, desde la ley del timos, o o en un momento en el cual los dos se dan al mismo tiempo, ¿no? La rueda de Ananke sigue girando al mismo tiempo que la interioridad más íntima se está logrando desplegar. Y eso es la expresión en sentido eh, presocrático, ¿no? Bueno, de los filósofos sobrehumanos. ¿Cómo siguen manteniendo la, la rueda de Ananke, ¿no? El fondo angustioso, pululante de vida, al mismo tiempo que una forma, sin tener que, que espantarse en horror, ¿no? Como, pues, por ejemplo, Buda, dice Cori, ¿no? Sino manteniendo la intencionalidad, presentándola como una forma y como conocimiento. Esa es la otra cosa, ¿no? Porque no solamente es una mística o apofántica, es un conocimiento que, que aquí está, ¿no? Dice que es un signo y manifestación de otra cosa. O sea, en ese sentido es conocimiento, no una ilusión de la ilusión. No es es lo decían, no es un juego dialéctico por saber quién puede decir mejor las cosas para que no digamos nada al decir todo, como pasa en el Parménides de Platón, ¿no? No, eh, es un logos común que al mismo tiempo que está dando una forma, como logos, esa forma se abre a otra cosa, dice Cori, ¿no? A otra cosa desde la cual, de hecho, emergió. Bien, pues creo que en la primera palabra, la primera frase del segundo capítulo lo dice, ¿no? Dice, la referencia al pasado inherente al conocimiento se borra en el mecanismo de la representación. Y
dice, lo que es en el conocimiento, más bien el conocimiento se recupera, se profundiza con una referencia a otra cosa exterior a la representación. O sea, es conocimiento como signo, al mismo tiempo otra cosa. Por eso está como unido esto, porque son dos momentos de una misma manifestación. Y esto ahora aquí es donde quiero poner como el énfasis en este momento, que es la manifestación de el conocimiento y la expresión y la matriz, es decir, no hay un momento en el cual estemos, ¿cómo decir? Como en la luminosidad, claridad, esto es lo que dicen, ¿no? Cognoscibilidad, porque hay otro campo que quién sabe dónde está este pululante de vida, esto pululante de vida. Creo que en este momento, lo que dice Colli es que son la misma manifestación, ¿no? Son el mismo acontecimiento, son el mismo darse de este conocimiento y la expresión, pero que al mismo tiempo tiene al unísono lo otro lo otro exterior a la representación, ¿no? Se dan en el mismo signo y manifestación. No se manifiestan, se presentan, y solo en tanto que se presentan como conocimiento, es decir, como tanto representación, pero también como presentación de este vínculo de producción, es que puede hablarse de una expresión y de representación. ¿Sí? Sí, sí lo mostré. Porque no son dos cosas separadas, ¿no? Lo separado es esta ilusión en la ilusión. Dicen el interior del sujeto, todo lo que vimos de clase pasada como sujeto se que hace sustancia y determinación fundamental. Aquí no, ocurre al mismo tiempo. Y lo importante es que lo que ocurre es esto, es claridad, luminosidad, exterioridad y es cognoscibilidad, ¿no? Dice, es el aspecto apolíneo de la expresión cuya impronta es darse al unísono, que el vínculo de producción y que señala un paso de una naturaleza a otra, de diferente forma, ¿no? De lo informe a lo que tiene forma. Y que y, sin embargo persiste. Bien. Ahora estamos en la cuestión de la sustancia otra vez. Y creo que en este, que es el tercer parágrafo, la presenta en tres maneras, como metafísica gramatical y como expresión. En tanto, metafísica, dice Colli, ¿no? Es aquello que permite alguna... Sí, perdón, sinceramente, Leo, Leo, ay. Leo, no, así. Leo, ya lo perdimos. Leo. No te vayas. No te vayas, ¿no? ahí me fui. Te fuiste, pero ya regresaste. Bueno, ok, les comentaba que en el sentido gramatical, que creo que es el azul, dice que la sustancia no solo es pensar en términos metafísicos, es decir, lo que está debajo de alguna otra cosa, en tanto que remite o es lo fundamental de lo que aparece, sino en términos gramaticales, ya no está debajo, ¿no? Dice, si se introduce en el contexto discursivo de las presentaciones, ¿no? De las manifestaciones. Y es esto que les comentaba la clase pasada, de cómo para Aristóteles la esencia, la sustancia es una esencia, no un sustrato. Y esto o sea, es el sujeto de cada oración, ¿no? De cada definición es el sujeto, en sentido gramatical, no es algo que remita a otro orden,
Porque de hecho ese es un problema para Aristóteles, definir a la sustancia como sujeto, sin ser gramatical. Porque no tiene determinaciones, en tanto que no tiene determinaciones, ¿no? O sea, usía como hipokeimenon no tiene determinaciones. No obstante, usía como esencia tiene una forma. Y desde esa forma que tiene, se puede entender el sujeto después. ¿Qué es esto? Es el sujeto en forma gramatical. No sé, los ejemplos de Sócrates y la pared blanca, ¿no? O sea, Sócrates es un hombre, ¿verdad? Eso es una definición, ¿no? Normal. Y es gramatical, y está bien. Sirve como gramaticalmente. Pero tampoco eso es lo importante. Lo importante es entender la sustancia como expresión. Eh, y aquí está lo interesante, ¿no? Que es el rojo. Este rojo que les presento. Lo que verdaderamente está debajo no puede ser llamado sustancia, porque no le corresponde ningún nombre, ¿no? Eh, precisamente porque está oculto y solo puede ser expresado. En otras palabras, una representación y que además desvela, nombra una inmediatez que está fuera del contexto representativo. Por eso, lo que está debajo en realidad debe colocarse arriba. La expresión entonces es el mundo tal como se presenta ante nuestros ojos. En general, en cada configuración particular, es pues como sustancia una expresión de algo desconocido. ¿Esto qué quiere decir? O sea, creo que aquí también está diciendo que si ya no está bajo, pero tampoco es una categoría gramatical, simplemente una ilusión de la ilusión, ¿no? Sino en sentido propio, la sustancia es una expresión. Es decir, se desvela, se muestra como lo oculto dentro de lo que se presenta, pero no porque sea de otro orden metafísico, diferente a lo que se presenta, solamente porque queda es eso como lo oculto de lo que se está mostrando. Está arriba y abajo, ¿no? Sí, por eso está debajo y arriba. Por eso el mundo, ¿no? Tras lo tal como se presenta a nuestros ojos, en general en cada configuración particular es una sustancia, una expresión de algo desconocido. Es otra vez la unión de la que tiene forma, de lo que tiene manifestación, y aquello desconocido en la manifestación y en la forma. Esta zona eh, que desde el lado de la visión o desde el lado de la luminosidad se presenta como oscuro, pero que tiene su propia dinámica, creo, pero que es al mismo tiempo expresión de aquello que se presenta. Sí, está bien esto de sustancia en sus tres términos, metafísico, gramatical y de expresión. Se vuelve más complicado con lo de las... Ah, no, esto es... Bueno, lo de los indicios para deducir una expresión. Bien, en este momento, ¿cuál dice, no? Ok, la representación es un dato y la expresión, ahorita solo tomémosla como una hipótesis. Porque de hecho es una interpretación justificada por el mecanismo primigenio de la memoria. Esto es, creo que ahora lo que intenta hacer aquí es deducir desde la memoria la expresión. Y, bueno, no, esto todavía no. Y cómo lo que se presenta en la representación o en la expresión, más bien en la expresión en este momento, es una memoria, pero ya no personal, ¿no? Dice, el producto está condicionado por la persistencia, por la comunidad de una inmediatez extra representativa de algo que antes era y que luego todavía es, aunque de una forma totalmente otra. La memoria conserva algo y se manifiesta. Es apropiado llamar a esto expresión de lo que antes era. Y bueno, yo pienso que, no sé, pero este es los dos momentos del personaje de Lost Highway, ¿no? Como aquí era una persona y luego evidentemente es otra. Pero como dice Colin, ¿no? Luego todavía es, o sea, todavía es, aunque de una forma totalmente otra.
O sea, bueno, aquí yo les pregunto a ustedes qué creen que es esto. Este, porque, por ejemplo, en la película, bueno, aquí están 2 expertas de cine, más bien 3 expertos de cine. Este, son uno y lo mismo todavía, ¿no? Pero ese ciclo, como esa dinámica de ciclo donde son 2, eh, en una inmediatez extra representativa. Bueno, pensemos ahorita con inmediatez, ¿no? En la inmediatez de los personajes, algo que era, sin embargo, es, ¿no? En sus 2 momentos, y regresa otra vez al punto de partida. Por eso conserva algo en la memoria, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan en este momento con la memoria y la expresión? A ver, los escucho porque no me quiero aborazar yo con la explicación. Pero está muy bien el ejemplo, muy bien. E incluso, ¿no? Dice, por la comunidad de una inmediatez, que es extra representativa. ¿No? ¿Nadie? Bueno, hay una cosa, qué mal que no se vea entender, porque eh, los cineastas, a ver, Natalia, ¿no? Nancy, Que a mí sí, luego me hizo resonancia lo que dijo Leo. Sí, no lo había pensado así porque quizá yo había pensado un poco más en términos de paradoja, ¿no? O sea, como de esto que es sí, como de una paradoja pero me hace sentido aquí, ¿no? Porque es algo que se está conservando, ¿no? O sea, que está y no está como en dos mundos, ¿no? Como en diferentes momentos, ¿no? Eh, lo pensaba un poco como, ¿cómo se llama ahorita olvidé el nombre de la paradoja esta del infinito, pero Lo bueno. de Moebius. Ajá, la de Moebius, ajá, justamente como que lo pensaba así como en la de Moebius, ¿no? Pero como en un movimiento, o sea, como en un movimiento de potencia, ¿no? También ahí. Ya. bueno, yo quiero, a ver, yo voy a ir un poquito hacia atrás, ¿no? Pero digo que hay unas cosas que yo ahorita me digo cómo pienso eso que acaba de decir Leo sobre los highways, ¿no? O sea, justo en la primera, en la 47, ¿no? Esto que leías, ¿no? La extensión del dominio del conocimiento, ¿no? La referencia al pasado inherente al conocimiento se borra en el mecanismo de la representación. El objeto del conocimiento parece agotarse entonces dentro de los límites de la representación singular. Pero en sí misma, la representación es evanescente, incluso en su naturaleza cognoscitiva. Esta última se recupera profundizada con una referencia a alguna otra cosa exterior a la representación determinada. Lo digo porque son además momentos de esto que está señalando y que más tiene que ver justamente con la memoria, que desde el primer capítulo está diciendo, ¿no? O sea, justamente esta cuestión además de que la inmediatez es el pasado. Creo que ese es un punto que es muy importante. La inmediatez es el pasado, pero es un pasado que abre una memoria que es inmemorial, que es algo que además hemos visto mucho también, que yo creo que hay otra línea con Quiñar, ¿no? Porque justamente en ese inmemorial, en ese, ¿cómo lo dice? Que no es encuentro, sino, bueno, sería como un encuentro, ¿no? Eso es inmemorial. Y un poco, hay una cosa que no leíste, que a mí me parece muy importante para entender eso, porque tiene que ver además con algo que en Deleuze, pues justamente en Deleuze y Guattari es la idea del percepto. Cuando dice, por el contrario, ¿no? En la 48. Por el contrario, si atendemos al carácter manifestante de la expresión, consideramos como un espectáculo que prescinde de los espectadores, Sí. ¿no? Y eso es súper importante, o sea, y eso es como
con lo que hemos visto declinar en otros cursos, creo que es, o sea, ahí hay una clave de lectura, ¿no? Que justamente la expresión, ¿no? Que justamente, como bien lo explicas, o sea, en una, digamos, en una tradición de la que también por eso está ligado, esto está muy ligado con Spinoza. Porque en la expresión está la sustancia, aunque la sustancia se sustrae, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que tiene que ver justo con el concepto, si se les hace más fácil, con el concepto de aletheia, obviamente, ¿no? Que es algo que se desoculta, pero que al mismo tiempo sigue ocultando, ¿no? Creo que es un concepto también clave. En la 49, lo que leíste, lo que verdaderamente está debajo no puede ser llamado sustancia porque no le corresponde ningún nombre, precisamente porque está oculto y solo puede ser expresado. Pero la expresión, otra vez, pues no agota, ¿no? Y esto va a ser bonito también cuando diga, por ejemplo, del arte, que el arte es, además, muy nichiano, o sea, todo lo que está diciendo al final es muy nichiano porque es esta distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, o sea, lo dionisíaco es este fondo que no se muestra, lo que se muestra es una forma apolínea, pero en lo apolíneo, o sea, que es lo trágico justamente, o sea, es toda una forma, una línea del pensamiento trágico, lo que estamos viendo acá, ¿no? También sustancia es un término exclusivo desde el momento en el que una representación se dice expresión de algo, puede ser considerada como sustancia, ¿no? Y lo que leíste al final, el mundo tal como se presenta ante nuestros ojos en general y en cada configuración particular, es pues como sustancia una expresión de algo desconocido. Y decía, es lo mismo que en Spinoza, o sea, lo que vemos en la expresión, ¿no? No vemos, pues justamente o sea, la sustancia, pues está ahí, pero se sustrae, porque nunca es representación, y justamente más bien solo es expresión, ¿no? No solo como negativo, ¿no? Es expresión porque la representación viene después, ¿sí? Salvo en el arte que es expresión de expresión, que esto es muy bonito porque que el arte sea expresión de expresión tiene que ver también con esto que Nietzsche dice del arte. El arte asume la apariencia como apariencia, por eso es verdadero, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso, porque lo que está en el arte, esto que siempre decimos, ¿no? Como justamente este movimiento de la expresión, de cómo la sustancia se expresa y se oculta, y en el arte estaría ese mismo movimiento, es esa misma actividad, ¿no? Bueno, esto que preguntas, esto que decías de los Hayek. Bueno, voy a leer esto de la memoria, indicios para deducir la expresión, ¿no? En la 50. La representación es un dato, la expresión es una hipótesis, una interpretación justificada por el mecanismo primigenio de la memoria. Su producto está condicionado por la persistencia, por la comunidad con una inmediatez extra representativa de algo que antes era y que luego todavía es, aunque de una forma totalmente otra, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Con inmediatez, y que aquí la inmediatez es bonito porque la inmediatez obviamente es el momento anterior donde justamente, que es el momento de indiferencia también, donde no hay nadie, y que además tendrá que ver mucho con el concepto de batalla, de inmanencia, ¿no? Esta idea de que el animal se encuentra en la naturaleza como el agua en el agua son lo mismo y por eso no hay más cosas. Este es el testimonio de la memoria que, por consiguiente, deduce y justifica el que se asuma la expresión como principio interpretativo universal. La memoria conserva algo y lo manifiesta. Es apropiado llamar a esto expresión de lo que era antes, ¿no? Pero más adelante se va a complicar porque al final la memoria va a ser una memoria de algo inmemorial, ¿no? Eso es muy bonito. Lo de los highway, yo lo vería diferente, o sea, porque un poco, creo que lo que pasa, donde yo vería justamente a Collie en lo que dijiste, es justamente en ese momento en el cual él está en la inmediatez, que es cuando descuartiza a su esposa. Pero él no está, como está en la inmediatez, no se acuerda. Le tienen que poner el video para que entonces él diga, ah, claro, ¿no? Y ahí es donde la peli pues, toma esta bifurcación, ¿no? Que es esta fuga psicogénica, pero que además aquí es bonito porque lo podemos pensar como en la música, este principio de leer hacia adelante y hacia atrás, no sé cómo se llama, es un principio que está, por ejemplo, en Pedos de Ligeti, que puede leer hacia adelante y hacia atrás, pero que también tiene que ver con la idea de que después el imperio va a desarrollar Lynch, que es, no porque justo lo inaugura en los Highway, que es justo cómo aventar una serie hacia adelante, una serie de, pues eso, ¿no? Pues de relaciones, ¿no? Y después echarla hacia atrás. Y por eso hay un punto en el cual pues son como dos dimensiones que son simultáneas. Porque este hombre que está tocando el timbre al inicio es el mismo que lo está tocando al final. Entonces ahí justamente están esas dos dimensiones. Pues todo el tiempo más bien estamos como en esas dos dimensiones. Por eso digo yo un poco que
que nunca salimos de la carretera. O sea, que, porque ahí no hay tiempo. Lo que es el punto ahí es eso, que ahí no hay tiempo y por eso, pareciera que es una forma del eterno retorno. Pero porque está abolido el tiempo. Hay una insistencia ahí, nada más, ¿no? Entonces todo el tiempo está como comprimido. Es que lo está, pero al mismo tiempo, como las dos vías se imbrican desde esta inmediatez, ¿no? Pero O otra sea, vez porque pasó una moto y no te oí. que las dos vías se imbrican desde la inmediatez. Esto que estás diciendo, de quién graba, es, y no sé, como el medio círculo parte desde ahí para llegar a quien graba con la otra mitad del círculo, ¿no? Por eso, o sea, y en ese sentido, que no sea él quien se acuerde, es que es una memoria que ya no es, ¿qué es esto? Es una hipótesis, es decir, no es un sujeto, no es un sujeto a la memoria, Sí, sí. lo que conserva la inmediatez, por eso es inmediatez extra representativa, y tiene su vía de bifurcación y de expresión, ¿no? Pero que como unidas dan como este círculo en esta película en particular, ¿no? Sí, podemos pensar que el principio de inmediatez ahí, pues es el homo de misterio. Ujú. Ok. ¿No? Es como, bueno, no sé. Creo Es que el que ve que no está viendo, o sea, como en cierto sentido, porque no es alguien, no es un yo, no es un sujeto. ujú. Es como si la inmanencia o la inmediatez son las que están viendo, o sea, es como una fuerza que está viendo. Mm, Es ok. como si el percepto, o sea, es el percepto, pero es el percepto, pues bien, o sea, como viendo ¿no? O sea, no es el personaje el que está viendo, es esta fuerza, que quién sabe qué es, ¿no? Que es este, esta abstracción, en términos de Lynch, ¿no? Que justo también por eso puede estar como en las dos, ¿no? Dimensiones. Ok. O Creo sea, que está muy bien, hay que pensarlo. sí, sí, sí. Hay manitas ahí. Maestro, denle la palabra a alguien. Ernesto y luego Héctor. Eh, Respecto a esto último, así rápidamente que están comentando, me suena más, como más claramente por esto que además ya se había dicho en otras sesiones, qué difícil es ser un dios, por ejemplo. Esta forma de memoria precisamente sin sujeto, ¿no? O sea, no hay ahí un observador. Pero a mí me remitieron estos pasajes de la memoria, al Bergson de Lesiano, obviamente, ¿no? El Bergson que dibuja Deleuze, me suena más precisamente a partir de esto. Sobre todo en materia y memoria, que creo que es donde ahí habla precisamente un poco más sobre esta distancia que hay entre la idea de representación y la idea de imagen. Por eso Deleuze este, se inclina más por esta noción de imagen antes que la noción de representación. O sea, para él la imagen tendría más, estaría más cerca del tenor de la noción de expresión que cualquier noción desde el punto de vista de la representación, ¿no? Y entonces Bergson, ahí con la noción de imagen, estaría poniendo su granito de arena en la ontología expresiva, precisamente, que desarrollaría Deleuze, ¿no? Pero, más bien, yéndonos otra vez como hacia atrás, yo también sentí en estas páginas mucho a Quiñart, sobre todo el texto de Morir por Pensar, eh, el capítulo 4 de Morir por Pensar, bueno, el parágrafo 4, sí, el cuarto, donde es ¿quién es? Es Nagasena y el rey Menandro, ¿no? Cuando están ahí en la discusión, o sea, que hacen esta, eh, eh,
¿cómo le llaman? Expedición a la India. Y entonces, por esto que mencionaba, ¿no? De los Upanishads. Y entonces, es muy loco, ¿no? Porque el rey Menandro está ahí y se encuentra con los 20,000 monjes, y le dicen, pero muchas opiniones no pueden vencer a un verdadero pensamiento, ¿no? Y dice es que ellos no son una multitud pensando, sino que son discípulos aprendiendo. Y entonces Menandro por primera vez tuvo la intuición de que tal vez al final del día, porque le dice, es que ese es un sofista, ¿no? Lo acusa de sofista. Ajá, acusa de sofista. Y es muy loco porque entonces, como conectando ahora sí, el último pasaje que se estaba retomando de la naturaleza más esconderse, lo último que leímos de la época suprema, y estos pasajes de, de filosofía de la expresión, por la última vez que habíamos discutido un poco el tema o la relación donde podría estar Parménides precisamente ahí latente en la exposición de Colin, me eché un clavado a este librito de los filósofos sobrehumanos. Y entonces en los filósofos sobrehumanos, donde hace esta referencia precisamente a Parménides, se refiere a estas dos vías precisamente, ¿no? Y una de esas, sí, que tiene que ver mucho con el rescate constante de Giorgio Colli por la sabiduría oriental, sobre todo en este caso los Upanishad, es esta idea de interioridad, pero que esta interioridad está en referencia a una experiencia mística, ¿no? Y entonces retoma, voy a citar una cosa así muy breve, el fragmento primero, ¿no? El corazón que no tiembla de la verdad, bien redonda. Y luego dice, Giorgio Colli, en general todos los místicos dicen que la verdad está en el corazón, que es el corazón mismo, así las Upanishad, Giordano Bruno, Behmen, Goethe, ¿sí? Entonces todos ellos están pensando precisamente en una relación más bien de carácter místico. Y pienso, sí, precisamente que conforme va explicando el Parménides ahí en los filósofos sobrehumanos, es como va a ir desarrollando precisamente el tema de la expresión y el tema de la representación que surge de la expresión, ¿sí? O sea, como diciendo, bueno, Parménides empieza por una vía mística y termina precisamente llevando esa exposición mística, ese principio místico a una serie de premisas que resultarían precisamente en la exposición de una abstracción, ¿no? Ya, o sea, tú lo mencionaste, ¿no? O sea, primero era de un modo y después pasa a ser, o sea, primero es expresivo y después pasa a ser una exposición lógica o dialógica, pero en el centro de su exposición está esto que es como muy bonito, sí, que es el corazón, ¿no? Finalmente, ¿no? Y es esta interioridad, este timos, el que se mencionaba, se hablaba antes. Y entonces, no, pues entonces ya esa es toda mi intervención. O sea, fue todo lo que me dejó. Ajá. Bueno, antes de que Héctor lo comente, bueno, lo suyo, sí, creo que no habías llegado cuando hablamos del corazón que no tiembla de la verdad, pero es cierto que Cori lo quiere hacer partir de la mística. No sé si checaste la introducción donde hablo un poco qué es la mística para Coli. Dice que es la interioridad dionisíaca, ¿no? Dice Coli. ¿Y esto qué quiere decir? Creo que quiere decir esto que tú estás comentando, pero ¿y qué es en la figura del corazón, no? Esto, lo más profundo, pero que tiene un ritmo propio para Parménides, también para Empédocles. Pero que es interioridad dionisiaca, como eso que está dentro de ti, que tiene esta ley de la vida y la muerte, ¿no? Que es presentada en los misterios de Dionisios como eso, como lo que es vida y muerte, no solamente es descenso a los infiernos y regreso como testimonio,
eso después quiere ser extendido en la polis, ¿no? Quiere ser extendido en el cosmos con una manera en la cual el cosmos se pueda gobernar como una polis, ¿no? Y esto, acuérdate que dice, ¿no? Eso es una arrogancia de los sobrehumanos, o sea, ¿quién más se ha atrevido a hacer eso? A proponer esta ley común. Bueno, antes de decir otra cosa, Héctor, ¿quieres comentar algo? Sí, de la película no la he visto, se me hace que va a ser lo siguiente que voy a ver. Pero yo lo que estaba pensando en este camino de la memoria es que nos estamos yendo en dos vías, ¿no? Que, que va desde el principio de este, de este capítulo que estamos revisando. El primero desde el conjunto de perspectivas, que lo pone como totalmente subjetivo, y luego lo exterior o el objeto, tanto signo y manifestación, y que justamente lo que está tratando de explicar es la naturaleza de ellas, ¿no? Y que en el capítulo de la expresión como es la sustancia del mundo, lo que hace es que si bien intuimos o tratamos de concebir estas dos dimensiones, no las podemos decir tal cuales son, ¿no? Y por eso es la definición de la sustancia en tanto alusión a lo oculto, pero no, o sea, no, como tú lo mencionabas, no expresa una, un sustrato, sino una esencia. Y en ese sentido, si te fijas también cuando dice los indicios para inducir la expresión, lo que nos está diciendo con lo que antes era, lo pone entre comillas. Y siempre en este gesto que pone entre comillas, es justamente esa alusión a lo oculto que no podemos aprender. O sea, y que tiene que ver con lo que va a hablar un poquito más adelante entre lo convergente y lo divergente. O sea, son las bases que está poniendo para dar, dar salida a sus dos conceptos importantes de esta unidad, ¿no? Y que justamente tiene que ver las dos dimensiones de la persistencia, en tanto, como lo mencionaban, la memoria, que esta memoria a mí me remite al mito de Narciso y de Némesis, justamente por eso mismo, porque Némesis se convierte al final en el guardián del bosque, el único espectador que ve justamente el claro del bosque. Y por el otro lado está justamente este resto, ¿no? Que al final de cuentas es la contraposición que está dejando Collie entre la memoria y el recuerdo, porque también lo llega a mencionar, ¿no? O sea, las dos como tal son los dos lados en los que se anda jugando el problema de la expresión, en tanto que remite a que es producto de esta persistencia y a la vez es la hipótesis que nosotros nos podemos generar, que siempre vamos a aludir a estas comillas, ¿no? Y por eso es que se conserva en tanto se hace presente o somos producto de la propia persistencia de esa escenificación sin espectadores y a la vez se hace manifestante en, en su, digámoslo con Deleuze, en su propia actualización, ¿no? En este conjunto. Por eso luego llega a mencionar que justamente lo convergente y lo divergente se entremezclan, ¿no? Hay semejanza, hay paralelismos y justamente estamos jugando en este paralelismo entre el dato y la hipótesis. Me parece que esa es la vía que nos está mostrando Collie ahí. Sí, justamente. Yo creo que esto último que dijiste es la memoria. Me interesa mucho lo del oculto, pero antes de decirlo, ¿quieres comentar algo tú, Ernesto? Sí, nada más, porque creo que, y tiene que ver con lo que acaba de decir Héctor, sobre el papel de la memoria. Creo que es importante porque lo subrayó, o sea, lo acaba de subrayar Sonia también, ¿no? Esta parte de los indicios para deducir la expresión, cuando dice que la comunidad, que esto es gracias a la comunidad con una inmediatez extra representativa, siento, o bueno, al menos yo sentí, ¿no? Así como yo en mi campo, así, de experiencia lectora, es como, bueno, o sea, pero realmente, ¿qué está diciendo con esta inmediatez? ¿A qué se refiere con esta comunidad de la inmediatez extra representativa? ¿Por qué, ¿Por qué se refiere a que es extra representativo? Y si lo expone de esta manera y si
más adelante, un par de líneas más adelante, se desarrolla más o menos esta idea con más claridad, creo que porque trata de dar a entender precisamente que esta expresión, o sea, esta expresión de lo que era antes, no puede ser objeto de representación, ¿sí? O sea, no tenemos forma de representarnos las condiciones en las que nosotros nos referimos a ese objeto, ¿sí? Más bien es precisamente en la medida en que nosotros nos sumergimos en la experiencia de ese, es un resto, exactamente, pero ya es una condición, nada más que, o sea, nos sobrepasa, ¿sí? Entonces, no es objeto de representación. Hacemos representaciones desde la expresión misma, ¿no? Es el ad infinitum que habías expuesto más o menos en una de tus plantillas más atrás. Sí, sí, ay, es que sí lo que dijeron los dos. Sí, no es objeto de representación, pero sí de expresión, ¿no? O sea, pero, y esto justamente es el resto oculto, ¿no? Porque no es oculto porque se retraiga, se ponga en otro campo, se sitúe en el sustrato, ¿no? Es lo oculto desde lo que aparece, ¿no? O sea, es como... eh, em, es esto, la comunidad, como lo dice aquí Coli, entre lo que como forma se da y que al mismo tiempo implica lo que está más allá de la forma. Y desde ese lado lo oculto me interesa mucho, porque desde ese lado justo no se muestra como representación, no se muestra como dato, sino como donación o expresión. Exacto. Y en ese sentido, recupera lo que antes era, en una forma totalmente otra, y que desde esta otra forma, ¿no? Lo apolíneo, lo luminoso, lo cognoscible, se muestra como lo oculto, pero porque está dándose también al mismo tiempo. Pero también porque, o sea, creo que tiene que ver también con que la expresión, y que lo dice, creo, todo el tiempo, no hay sujeto y objeto. O sea, justo está la indiferencia, ¿no? O sea, como hay una especie de una indiferencia que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Y donde justamente no hay sujeto y objeto. Y un poco lo que creo que dices que también por la expresión, ¿no? Este resto, lo que genera también es el sujeto y el objeto. Pero, o sea, cuando digo esto es porque, o sea, el momento en el que se crea el objeto, se crea el sujeto también. Uh-huh. Y esto es muy importante, porque no es, otra vez, pero no como una relación cognoscitiva en términos epistemológicos, sino justo como, pues eso, ¿no? Como pues eso, como una representación a partir, ¿no? O una expresión de segundo grado a partir justamente del resto. O sea, creo que lo que acabas de comentar da pie para que pensemos las cadenas expresivas, más bien las series expresivas, o lo que él llama, ¿no? Como un mundo como entramado de cadenas expresivas. Porque precisamente dice eso, si partimos de que la representación y la expresión están relacionadas, pero no a la manera de un objeto para un sujeto, no desde esa perspectiva, es que no solo la representación se devela como otra naturaleza, sino que tiene otro orden, y el orden de las series expresivas. Esto, creo que quiere decir cómo como aquello que se expresa teje su propia trama de cognoscibilidad. Y por el lado del conocimiento, pero también su propia trama de devenir por el lado de la ontología. Y dígame si no es cierto que Colli hace exactamente eso con la noción misma de representación, ¿no? Por eso también esto es su raigambre filosófica. O sea, la serie expresiva de Colli que traza en la representación tiene la secuencia que va
desde la matriz de la vida, el fondo, esto inacible, y todo lo que ya comentamos, ¿no? O sea, los dioses, la poesía, la sabiduría, la filosofía, la tragedia, la dialéctica agónica, ¿no? Perdón. Y cuyo resultado es la representación como una variante del diálogo filosófico. O lo que les comentaba, también lo menciona Platón, ¿no? La fábula completa, o sea, sin esta cadena de series expresivas en las cuales la representación cabe para entenderse a sí misma en su devenir y en su concatenación, la representación solo se muestra como una fábula, así como la invención de la invención de la invención, como la ilusión de la ilusión, como lo dice Colin, ¿no? En otro sentido, las series convergentes y divergentes están como concatenadas, relacionadas en su variante expresiva, representativa y expresiva, ¿no? Porque dan cuenta de cada punto, o cada punto da cuenta de toda la serie representativa y expresiva a la cual pertenece, y desde la cual ese punto es denominado como una ocasión en particular en las cuales la serie se da. De manera singular, sin embargo, solo como un punto de la serie, o solo como una trama de la serie, que tienes estos, que es convergente y divergente. Bueno, ¿no? Dice, un determinado grado expresivo de un punto de inmediatez se agota en cada serie, pero la inmediatez está siempre ahí, o más precisamente está fuera de la forma temporal hasta el punto de que el impulso expresivo continúa su tarea indefinidamente. En la medida en que su naturaleza refleja en el tiempo la naturaleza extra representativa de la inmediatez, a través de las infinitas cadenas determinadas. Y también para seguir pensando en la inmediatez, como yo lo entendía como este grado expresivo fáctico que se da, o sea, que se da al mismo tiempo la expresión, el fondo, y como expresión desde la cual se retrotrae la serie desde a la cual pertenece, y en la cual lo explica, la cadena en la cual está inmerso. Por ejemplo, la cadena de la representación es esta, pero en este caso la representación y la expresión. Pero no es cierto que, ¿no? Dice, en cada caso se puede trazar la serie de convergentes y divergentes, que explican desde lo extra representativo la inmediatez que tiene una forma, dado la serie a la cual pertenece. Creo que también eso quiere decir cuando está hablando del organismo, que es un foco. Ahorita regreso a lo del eterno retorno, ¿no? Y creo que lo quiere decir, o sea, el organismo, en este caso, pues lo viviente, como una manera más de explicar las series convergentes y divergentes, si no tienen una finalidad, dice Colli, son un aspecto de la estructura de la representación y un aspecto de la estructura de la convergencia de las series expresivas, y cómo lo que converge y que da pie a estos organismos, que los llama foco, porque creo que es un punto en lo cual varias series se traman, se enredan, se concatenan, se anudan, y que, como la luminosidad, ¿no? Como que pueden provocar esto que luego las explica desde sí mismos, ¿no? Dice, es un conjunto de puntos de inmediatez a través de otras series expresivas, se recoge finalmente en un foco, ¿no? Como que en un foco porque les da luz, ¿no? Les da la manera de cómo desentramar su trama, o su convergencia y su divergencia. Dice, la unidad orgánica está constituida mediante la convergencia de un gran número de series durante una sola expresión final, que es esto, que son los organismos particulares, que es precisamente el organismo en tanto que compuesto unificado de expresiones.
después como explicación de las series que comparten, que constituyen, perdón, los organismos, va a ocurrir una serie de reflujo, ¿no? Que es la del ser humano, y la del pensamiento, la de la palabra. Pero antes de ir ahí, que es esto, lo del eterno retorno, que veamos lo del eterno retorno, que está, pues, muy complejo. Este, no sé. Bueno, dice que el eterno retorno, que de cosas iguales. Y yo estaba pensando que el eterno retorno, como lo está pensando Collie, es una expresión como expansión de lo mismo en la diferencia. Esto quiere decir, ¿cómo lo he echado a andar? El acto de expresar en lo que se expresa está constelando su propia serie convergente. Pero en su constelación de la propia serie convergente está provocando lo diferente. No obstante, desde el punto de vista de la diferencia, al desentramar la serie, la trama de caminos, dice Collie, se encuentra con la necesidad y no solo con la necesidad, sino con lo que está retornando en su propia constitución como eterno. Por eso creo que dice que es la repercusión o el espejo, ¿no? El espejo de algo que está tejiendo su propia trama, ¿no? Aquí está el foco, ¿no? En la imagen, en medio de la imagen. El foco como convergencia, pero que pensado ontológicamente podría ser cada cosa, ¿no? Cada punto, cada molécula de espacio y de tiempo. Pero pensemos que hemos encontrado un foco para el cual desentrañar la serie de caminos. Este foco puede desentramar la serie de convergentes y divergentes, pero en el desentrañar eso, se encuentra con que el campo que ha sido abierto para su manifestación, de hecho es lo eterno y lo necesario. ¿Cómo lo vieron ustedes, lo del eterno retorno? Es muy Nietzsche y muy Shelley, ¿no? Porque justo es como esta repetición, o sea, la repetición sería como esa actividad, ¿no? Que está como en todas las cosas, pero que justo se singulariza, como bien dijiste, ¿no? O sea, que es justamente diferencial, ¿no? Pero además es muy bonito como en las preguntas, en la 53, ¿no? Dice, ¿por qué una cadena expresiva dada debería intervenir precisamente en un momento determinado y no en otro? Porque es esta cuestión también de la necesidad, que más adelante va a hablar, ¿no? La necesidad y el azar, ¿no? O sea, que también, pues que tiene que ver también solamente con la idea del eterno retorno en Nietzsche, con el juego de dados. ¿Cómo se explicaría el vínculo en el tiempo, es decir, en la apariencia entre algo que está fuera de la apariencia y las series expresivas? ¿Por qué entonces la inmediatez quiere tal expresión? Pero la expresión, ¿no? No es sino la repercusión, y esto es bien bonito, ¿no? El concepto de repercusión, ¿no? Porque es algo que está, ¿no? Existiendo. El espejo, porque también es el reflejo, es el doble, cuyas imágenes, como dice Plotino, se arrojan en el tiempo. Esta es la gran diferencia, o sea, lo que la repetición se da en términos justamente de lo eterno, pero en el tiempo, justamente cuando cae en el, digamos, por decirlo de una manera fácil, bueno, para entendernos, cuando cae en el devenir es cuando es diferente. Pero en términos de lo eterno es, ¿no? Es lo mismo, no es igual, pero es lo mismo. Por eso digo que aquí está Schelling, pero también es Spinoza, que fue lo que dijo, ¿no? De algo que está fuera del tiempo, que es el acto primordial, que es el ansia, ¿no? Y esto es bien bonito, porque justo aquí es lo del ansia, que no se mueve ni está quieto, que no quiere. Es esta voluntad que nada quiere, ¿no? Que se despierta y entonces, ¡pac!, ¿no? Por ello, la naturaleza de la expresión es repetirse eternamente. Otra vez, y eternamente estar fuera del tiempo. Uh-huh. Repetirse significa expresarse con continuidad en el tiempo. Y aquí es este desdoblamiento, ¿no? Está en lo eterno y está en el tiempo. Por eso también es muy Nietzsche. Que el tiempo en su conjunto, pero a través de determinadas series expresivas, expresa la esfera de las inmediateces que siempre están ahí. Está increíble.
bueno, no sé. Ujú, Esto sí. que es maestro. Ahí está Ernesto. Ernesto y Héctor. Justo las preguntas que acabo de leer, Sonia, a mí también se me hicieron así como una bomba, ¿no? En la página 53 creo que, y pienso que es muy loco, ¿no? Porque creo que, creo que el libro de Giorgio Colli funciona precisamente un poco como en este tránsito de ida y vuelta en el que habla de las convergencias y las divergencias, ¿no? O sea, uno empieza a leer hacia atrás y también tiene mucho sentido lo que acaba de decir, ¿no? O sea, como regresarte a las páginas y dices, ah, claro, ¿no? O sea, empiezas a converger, ¿no? O sigues leyendo hacia adelante, sí, y sigue divergiendo el libro de una manera muy impresionante. Ahí donde lo tomes, el punto en donde empieza, sí, se refiere un poco a eso, es como una estrategia muy curiosa de lectura, ¿no? Porque realmente logra, o sea, como en el estilo, siento que logra plasmarlo ahí, ¿no? Pero ya en cuanto a contenido, algo muy específico que creo que tiene que ver con la pregunta que está en la 53, o sea, la pregunta que a mí me interesó mucho, o sea, todas son muy buenas, pero es como esto, ¿no? ¿Por qué entonces, no, más bien, eh, cómo se explicaría el vínculo en el tiempo, es decir, en la apariencia entre algo que está fuera de la apariencia y las series expresivas? ¿Por qué entonces la inmediatez quiere tal expresión, no? Y creo que es esto eh, que acabamos más o menos de dilucidar, Sonia, ¿no? O sea, se trata entonces de entender líneas arriba precisamente que no es que la inmediatez siempre esté ahí, sino que más precisamente, dice Giorgio Colli, está fuera de la forma temporal. O sea, la inmediatez no es tiempo, Ujú, ¿sí? Está afuera, ¿no? Y esta idea creo que es medular, o sea, que la inmediatez esté fuera del tiempo creo que es medular precisamente para entender el, la fundación de esa expresión en términos de acontecimiento, ¿sí? ujú, O sea, es el momento en el que cae, ¿sí? No hay, no hay, eh, no hay un tiempo, ¿sí? Y entonces deviene la expresión, ¿sí? ujú. Constante, ¿sí? El devenir precisamente de esa expresión. Y creo que ahí está como el asunto, ¿no? En preguntarse ciertamente eh, cómo es que corresponde a cada expresión una forma, pues una forma, un sentido, un devenir, según qué inmediatez, ¿no? Ajá, exacto. Porque entonces la inmediatez sería esa sustancia eterna, ¿no? Que es la naturaleza. Sí. Y cada uno de los modos singulares, de las formas actualizadas de la sustancia espinosista, los modos finalmente serían precisamente expresión, o sea, lo expresado de la sustancia. Ujú. Bien, exacto. Sí, pues, Héctor. Pues no tengo ahora sí mucho que agregar, solamente quisiera partir de una parte que me parece importante y que me parece que Collis está tratando de desligar, ¿no? Cuando está en las series expresivas y habla justamente de que se quiere desvincular de este análisis de la expresión como antropomórfica, Mm, ¿no? Y nos puede ayudar a lo que están diciendo, ¿no? ¿Cómo es que Colli no ve insuficiencia en lo que la expresión manifiesta? Y justamente trata de rehuir a la representación como abstracción, ¿no? Y que tiene que ver con estos dos polos que se hablan también del interno de retorno, que tiene que ver también con la convergencia y la divergencia, ¿no? Así como la convergencia no es tanto multiplicidad o que se distinga lo manifestado, que en este caso se refiere a la naturaleza, sino justamente se convierte en un entramado y en un campo de expresiones, ¿no? Lo dice, que justamente nos aparecen a nosotros como determinadas, pero en realidad justamente lo que trata de decir es que
se quiere oír de esa parte. O sea, no es determinada en tanto nosotros la podamos definir como un objeto, sino que se rehúye a que sea constantemente nueva, sino que es ¿cómo decir? Un producirse fuera de un tiempo, que del lado de la inmanencia tiene a un tiempo en su conjunto, ¿no? Que es justamente este organismo del que tú expresabas y que también toma mucho, me parece, de Schopenhauer, ¿no? En tanto que hablaban lo del problema de querer y que también habla posteriormente del organismo como este principio de individuaciones, ¿no? O sea, antes de desligarse por completo de algún finalismo y que justamente lo que aparece en este entramado de estos tres mini capitulitos que leímos es como, si bien la expresión y la representación hay un nexo de vinculación que las hace aparecer en una ambigüedad, aquí ya las empieza a separar totalmente, ¿no? Porque al principio dice, la expresión es una representación sin perspectiva de sujeto determinada en un objeto, ¿no? Pero posteriormente habla justamente en que es un va y viene desde el principio, digámoslo, desde el polo en el que estemos comparándolo, ¿no? Y que justamente este eterno retorno también nos habla de eso, ¿no? Cómo es que vamos desde el campo de las expresiones hasta el tiempo en su conjunto, y que tiene que ver justamente con que nos desligamos de este problema de querer y nos vamos al principio de individuaciones, en el que, en el que acontece justamente este, este nexo que está fuera del tiempo en el propio tiempo, ¿no? O sea, nos está hablando justamente de que en este reflujo es cuando somos realmente capaces de notar qué es lo que está aconteciendo en la expresión y en la representación. Sí, yo también lo había pensado así como en la cuestión del reflujo, como el notarse, darse cuenta. Ajá, el principio de, bueno, o sea, el principio de individuación desde el reflujo, creo que sí, ¿no? O sea, como el momento en el cual, pues el organismo foco, en su multiplicidad, en su variación, en su mutación, en su devenir sin final, concurre, ¿no? ¿Cómo dice? Como cierto, ¿no? Como en cierto individuo, algo así dice, o en cierta forma. Ocurre esto del reflujo de la apariencia, ¿no? Como la cosa como que no hay saltos cualitativos, sino una consecución continua de series representativas, ya sea en la representación o en la expresión como organismos. No obstante, cada expresión acrecienta la extensión de lo que expresa, ¿no? Es como una consecución, desde lo que ya está, pues, abierto, ¿no? Eh, y que empieza su trama, ¿no? Un momento en el cual, pues eso, un organismo puede hacer el reflujo de la serie, o irse, concurrir la serie hasta su origen y explicarla, ¿no? Y en esa explicarla no es sino a través de logos. Pero incluso el logos es una vía subsidiaria, ¿no? Es como un efecto de, de la serie expresiva que se ensancha, que se expresa, que es el flujo de la inmediatez de lo que está ocurriendo. Y ahora este reflujo desde logos, ahí mismo también ocurre una ganancia, pero ya no en extensión, sino en multiplicidad. Eso me parece muy importante, como subrayarlo. Porque esta ganancia en la multiplicidad, dice, es el universal o la representación abstracta. Pero entendida no ya como la ilusión de la ilusión, sino como el universal, la palabra, el discurso, el conocimiento, que puede dar cuenta de su propia, pues sí, de su propio devenir y de su propia serie representativa. Y en ese sentido,
intentar ir más allá de ella, de esa misma serie representativa. Ir hacia, pues esto, el origen, la matriz, lo que hemos estado hablando. Desde la palabra. Desde la palabra y más allá de la palabra. Aquí también, bueno, creo que podemos traer a cuentas la lucha entre tonos y cimos, entre el ananqué y la singularidad. Porque aquí la singularidad ha logrado incorporar a la ley de devenir universal y ha podido desentrañarla, ¿no? Como dice Cori, como los griegos le hicieron, vieron su constitución, lo avieso de ella, ¿no? La pueden desentrañar para después ir a hacer la propia serie de esta ley, así como la suya, para ir más allá de ella. Y el ir más allá de ella, creo que quiere decir eso, es darle forma a lo que no tiene forma, ¿no? Darle una representación a aquello que no tiene representación. Creo que esto quiere decir lo de la serie del reflujo de la apariencia. Y por eso también es importante la memoria, porque desde ahí, desde una memoria, pues eso, corporal, pero que también se desujeta, es que puede concurrir en este ir hacia atrás, desde la universal, ¿no? Desde la palabra, o desde el pensamiento. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Porque otra manera de ir hacia atrás, que paradójicamente también es el porvenir, pues es desde el arte, ¿no? Desde el arte. Pero, bueno, antes de llegar al arte. Bueno, yo creo que una vez lo puedo comentar, ¿no? Pues en el arte también ocurre este movimiento de reflujo, ¿no? Dice, se intenta con la obstinación de dejar que subsista la ambigüedad de los nexos, reprimiendo el impulso abstractivo de las expresiones segundas, o sea, de esto universal, el logos. En una palabra, dice Colli, esforzándose por restaurar el movimiento primordial de la expresión, sujetando y fijando el temblor de la inmediatez. O sea, no hay una ganancia en multiplicidad como en el logos, pero sí hay una presentación, una expresión de la expresión, una forma de lo que se manifiesta que resguarda y que sostiene el temblor de la inmediatez, ¿no? Pues la angustia, la ley otra vez, lo resguarda, lo muestra, lo hace sensible, le da forma, da forma al informe. Y tanto eso es una expresión de la expresión, ¿no? Y bueno, aquí les puse la pintura esta pintura increíble así del Agnus Dei de Zurbarán, ¿no? O sea que este Zambrano tiene ahí unos comentarios muy bellos, y lo que voy a decir es un eco distorsionado de eso, pero es esta cosa de cómo, o sea, está sin las pretensiones cristianas, moralistas, ¿no? Esta presentación está a punto de ser asesinado y aún así disfruta la vida, ¿no? O sea, como aún así desde sus ojos, desde su postura, desde su apacibilidad, está derramándose en la vida a pesar de el sacrificio al que va a ser puesto, ¿no? En el momento, como saber el momento en el cual va a ser degollado, aún así sonreír a la vida. En el momento en el cual saber necesidad, esto que se expresa en las tragedias, aún así decir sí a la vida, ¿no? Bueno, no sé qué opinan qué arte hayan pensado ustedes. Pero, por ejemplo, la otra cuestión del arte es que son expresiones sin representación. Por eso que estamos diciendo que muestran, hacen el contorno de aquello que no tiene forma, como expresión de la expresión, ¿no? No tiene representación correspondiente. Esto sucede a causa de la naturaleza evanescente de tales representaciones, de las que no resulta posible recuperar ni el sujeto ni el objeto. Se experimenta un estupor como ante el surgir milagroso de la expresión artística. La representación de la que proviene es inasible.
La música instrumental ofrece una infinidad de ejemplos, pero también ciertas pinturas. Aunque, y esto es muy interesante también porque Colli habla de un momento de lo inefable, ¿no? O sea, como tampoco tiene, no es una, obviamente no es una representación, no es un logos, no es lo abstracto universal, pero tampoco es una expresión de la expresión, no es una forma sensible, es un momento de lo inefable, ¿no? En medio de lo que hay, ocurre, ¿no? Como que ocurre ese momento en el cual, otra vez, más bien, ocurre ese momento en el cual se da cuenta de la expresión y de aquello que es expresado, eh, pero como una experiencia insólita en lo cotidiano. Yo lo entendí un poco así, lo inefable. Ajá. Se capta, aunque sea confusamente, una representación tal a la vez que la expresión correcta, será difícil seguir recorriendo el ulterior camino expresivo. Por lo general son esos los instantes que impropiamente se llaman inefables. Sí, Héctor, ¿quieres decir algo? Es que justamente me parece que estas líneas y lo que dice al principio del arte es que nos está diciendo que el arte se desvincula de cualquier tipo de abstracción, ¿no? Que serían las expresiones segundas y que justamente tratan de replicar este movimiento primigenio que nosotros en tanto lenguaje ya no podemos, ¿no? Porque de hecho, entre lo que acabas de citar y la primera vez que sale el arte, justamente está el juego de, bueno, la vinculación, el nexo entre el juego y la violencia, ¿no? Y que esto tiene que ver con lo del arte. El arte representa, o más bien nos hace reaparecer, mejor dicho, este movimiento sin ningún tipo de vinculación adicional, sin ningún tipo de relato adicional más que el juego mismo, ¿no? Entre tanto movimiento entre juego y violencia. Y que tiene que ver con eso, lo tenía aquí anotado, un segundo, justamente que habla que dice abajito que sin embargo, ¿no? Proviene de estas expresiones primeras, ¿no? Que representan que se tratan de desligar de la expresión correspondiente y que por lo tanto nos lleva a lo inefable. Es decir, no hay un contenido en tanto expresión de segunda naturaleza que el arte nos pueda dar, sino que el arte solamente nos da expresiones primeras. Bueno, yo matizaría un poco porque lo de las expresiones segundas es esto que pasa en Parménides. O sea, dice, en Parménides hay una lógica, la lógica de la identidad, ¿no? Eso no está en Parménides. O sea, la lógica de la identidad fue propiciada por la expresión primera de la enunciación de que el ser es, ¿no? El campo de lo indeterminado se abre y eso se muestra, en caso de Parménides, como es. Luego, como derivado, como subsecuente, la lógica, como desde el campo categorial, puede decir esa enunciación como lógica, ¿no? Creo que ahí está la cuestión de las expresiones segundas, en contraposición con las expresiones primeras, que es la manera en cómo se expresa lo inefable, ¿no? El fondo de la vida. Y por el contrario, yo creo que es en el reflujo de la apariencia de logos es todo el discurso, por ejemplo, de Parménides, ¿no? O sea, todo este campo de la abstracción que se presenta como logos que puede ir y que de hecho va al origen para decir lo que es, para decir lo que es la matriz, pero pues haciendo uso de las expresiones primeras y expresiones segundas. Y como tú bien dices, el arte se escapa tanto de lo primero como tanto de los géneros como de las especies, tanto de las definiciones como de las categorizaciones, por ser expresión de la expresión, ¿no? Sonia, ¿quieres comentar algo? Primero Ernesto. Sobre esta última participación de Héctor, a mí me queda la duda, porque yo más bien había entendido que el punto
o al menos así me lo expliqué, y no sé si entendí mal a Héctor, ¿no? Pero el punto es que precisamente la expresión de la expresión, en tanto actividad artística, ¿sí? No es objeto de representación. La actividad artística no es representación, ni es objeto ni es representación, además, ¿no? Y entonces, ¿sí? El, eh, cuando Colli habla de esto inefable, ¿sí? Lo que, lo que entendemos por inefable, y pienso que si es así, es hermoso también, tiene que ver con algo que ya había dicho antes Leo al inicio de la exposición, que es esta cosa que es lo oculto, ¿no? Pero lo oculto ya no está abajo, sino que hay que llevarlo arriba, ¿no? Y entonces lo inefable es aquello que es expresión de la expresión, pero que no puede ser objeto de representación ni representación, ¿sí? O sea, lo inefable es expresión de la expresión, por supuesto, sin ser expresión propiamente, propia o impropia, ¿no? Porque también, o primordial o secundaria, ¿no? O sea, ni siquiera tiene esta relación ni de sustancia, ni de pluralidad o abstracción, que es como define las expresiones secundarias. Entonces, tendríamos que decir que lo inefable, ¿sí? Es esa expresión, ¿sí? Que resulta de la expresión, pero que no es representación, ¿sí? Ujú. Yo agregaría unas cositas. Primero, esto que decías, Leo, de cómo justamente pues hay que ir como en contraflujo, ¿no? O sea, como o sea, creo que es muy importante en términos de que, pues otra vez para volver con la hay una cosa que dice en el siguiente apartado, que es, y que creo que ahí es donde queda muy claro, que justamente el conocimiento es reminiscencia. Pero no reminiscencia en términos como platónicos, o sea, como pues, digamos que le da un sentido de esto, ¿no? Que es más bien ir hacia atrás, ¿no? O sea, deconstruir o reconstruir, ¿no? La memoria, o sea, pero también que es algo inmemorial, o sea, que siempre es una cosa inmemorial, o sea, que al mismo tiempo también por este carácter trágico que siempre está, creo que es importante como tenerlo ahí. Hay una cosa que dice en la palabra como signo de deficiencia, ¿no? Y que tiene que ver como en esta discusión que estamos teniendo sobre el arte, que además creo que tiene un trasfondo muy, muy nichiano, en el sentido de que pareciera que está aquí sobre verdad y mentira, en el sentido extramoral, ¿no? Dice, las palabras expresan objetos de representación, sin considerarlas en su sustancia. Por consiguiente, son expresiones impropias, no expresiones de expresión, ¿no? Y esto casi, casi es como, yo creo que es un extracto, pues es un extracto de eso, de verdad y mentira, en el sentido extramoral. Y luego justamente esto que estaban diciendo del arte, ya lo había leído, bueno, ya lo había dicho, ¿no? El arte es expresión de una expresión. Y a mí esta cuestión del inefable me parece que tiene que ver, digo, por completar un poco lo que ya han dicho, tiene que ver con esto que ya dijimos hace rato, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que es expresión de la expresión? Quiere decir que repite, ¿no? En el sentido de que hablamos del eterno retorno, ¿no? Aquí hay una repetición, pero es esta repetición justamente como la expresión es algo que se repite, ¿no? Que repite justamente se repite como actividad. O sea, el arte va a hacer esto. Esto es muy bonito porque a Héctor que le gusta Schopenhauer, es algo que Clement Rosset dice en los escritos sobre Schopenhauer, sobre la música, principalmente, hablando justamente de la música. Cómo la música repite esta repetición original, ¿no? O sea, creo que un poco aquí me parece interesante porque no sé si está pensando en eso, pero coincide muchísimo. Entonces, lo que podemos decir es que es esta repetición que se da justamente en el tiempo, que la música por eso es un tiempo dentro del tiempo. Es una repetición que no se da en la eternidad, sino que se da en el tiempo. Eso también lo haría el arte en general, creo como lo está entendiendo. La cuestión de lo inefable tiene que ver, en ese sentido, con esta repetición, pero también tendría que ver que lo inefable, creo yo, es una recuperación de la inmediatez. Es una forma de recuperar la inmediatez. O sea, no solo, o sea, es una expresión que al mismo tiempo nos devuelve, recupera el sentido que nos devuelve a la inmediatez. Creo que eso es principalmente lo que se juega en esa cuestión de lo inefable. Que, pues justamente,
bueno, se va ¿no? a este oculto, a este fondo, pero también nos devuelve ahí. Y es a esta otra vez, ¿no? A esta, por eso una representación, a esta indiferencia entre el sujeto y el objeto. Ajá, bueno, ya, era. No, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, quería comentar al final, pero hay una manera en cómo María Zambrano llama esto también inefable, ¿no? O sea, María Zambrano hace una genealogía de lo sagrado, lo divino y lo humano. Esto ahora, lo sagrado, se presenta como nada actualmente, ¿no? En nuestra sociedad, en este presente, ¿no? Porque la nada no puede configurarse como el ser, ni articularse, dividirse en géneros y especies, ser contenido de una idea o de una definición. Pero no aparece fija, se mueve, se modula, cambia de signo, es ambigua, movediza, circunda al ser humano o entra en él. Se desliza por alguna apertura de su alma. Se parece a lo posible, a la sombra y el silencio. Nunca es la misma, ¿no? Creo que es una manera también de decirlo. O sea, no es nada, es un inefable. Sin embargo, aquí otra vez está pues la reminiscencia o el contraflujo hacia la inmediatez, ¿no? Hacia la matriz. Bien, pues ya para acabar esto, lo del juego y la violencia y la necesidad y el azar, ¿no? Eh, eh, mm, a ver cómo lo digo. Que en el momento del contraflujo y de la manifestación ocurre esta ambigüedad del juego y la violencia, la necesidad y el azar, ¿no? Y todo ocurre en este nexo, depende desde qué lado o desde qué punto de vista se tome, si ya sea desde lo de la expresión o desde la necesidad o desde la representación. Porque ya sea, por ejemplo, el lado de la violencia, ¿no? Dicen, un aspecto de este enlace nos lo muestra la naturaleza de la memoria, ya que en la persistencia de la que da prueba, en la conservación de lo que antes era, hay un elemento fatal, ineluctable, una consistencia del fondo de la vida, una dureza que prescinde de toda voluntad y se impone desde afuera de cualquier principio de individuación. En suma, un elemento de apremio y violencia. Piénsenlo como el contraflujo a la serie desde el foco del organismo, que se da cuenta que esto que es, que llegó a ser, ¿no? Llega a ser el que eras, se impone como necesidad y violencia, pero desde el lado de la serie, desde la misma serie, es solamente juego y puro azar. Pudo no haber sido, pudo pues no ocurrir de esa manera, pero en este punto así se dio en este organismo y en este foco, como algo contingente, pero desde el punto de vista de la contingencia es necesario. Bien, y creo que, bueno, para seguir con lo que decíamos, ¿no? En la frase del reflujo, la naturaleza del vínculo se convierte así en una modalidad. Esto se muestra como principio de no contradicción desde el último punto de la serie, no desde la indeterminación desde la cual la serie se abrió. Porque pudo tener otra modalidad, ¿no? Como por ejemplo, otra lógica se desprende de Heráclito y del Polemos. Y también otra desde los pitagóricos, ¿no? Y la música. Bien. Bueno, pues en realidad ya esto es solo lo que les acabo de decir, como el acto de expresar lo que se expresa, lo que es traducido, expresado, de aquella obscuridad profunda que únicamente es expresado sin ser expresión, que es lo que hemos estado diciendo. Y lo expresado, el efecto de expresar, ¿no? Como adquisición de una representabilidad respecto a lo que es expresado, en una ganancia, un acrecentamiento, en una extensión respecto a la forma y a las dimensiones de la apariencia. Desde la contingencia, desde el organismo foco o la serie desde la cual se retrotrae. De hecho, ha visto que gana dimensiones. Eso es interesante porque la ganancia de dimensiones, ¿no? Desde 1 a 2 a 3, bla, 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 se entiende como necesidad y violencia desde el último punto, que es efecto, ¿no? De aquello que se expresa. Como por ejemplo la voluntad de Schelling y Schopenhauer. Bueno, eso en realidad todo lo que quería comentarles.
pues gracias por haberme soportado las clases. Y Y bueno, como si te toca la otra también. Ay. ¿Qué, Leo? Si todavía no acabamos Culi. Ay, ¿no? Nada, no es cierto. Gracias. entre todos, mejor entre todos. ¿Qué? Mejor entre todos. Voy a leer unas cositas nada más de lo que viene adelante del espejo, porque creo que ahí también están como muy claro todo lo que estuvo explicando Leo de manera increíble. Dice, el conocimiento es memoria solamente, nunca verdadera inmediatez. Las sensaciones, incluso las impresiones sensoriales y en general todo aquello que los filósofos han llamado conocimiento inmediato, no son otra cosa sino recuerdos. Y el tejido entero de la conciencia, es decir, el conocimiento efectivo de un sujeto humano, lo que sentimos, representamos, queremos, hacemos, nuestra alma o una estrella, es una simple concatenación de recuerdos que se enlazan para constituir el mundo de la representación. Y esto es así absolutamente hermoso. Tiene unas cosas increíbles. Voy a leer dos cositas más, ¿no? Dicen la 79. Ahí donde hay representación, lo inmediato ya no está presente. Por tanto, es un contrasentido querer representarse el paso de lo inmediato a lo mediato. Donde empieza la conciencia, cesa lo inmediato. Por eso, el tiempo, el espacio, los objetos, el mundo, la historia, están fuera de lo inmediato y son puras abstracciones. Las pasiones más ardientes del hombre son puras abstracciones. ¿Por qué estas cosas abstractas nos parecen vivas? Porque recuerdan, porque expresan directamente lo que está en el fondo de la vida, pero que en sí está fuera de nuestro recuerdo y de nuestra conciencia. Ni era, ni es, ni será. No es un objeto. Está increíble. Y una cosa más que está absolutamente increíble, que tiene que ver con lo que decías de lo sagrado. Todo es inmóvil. Esto está en el 81. Es una maravilla. Y lo del espejo, ¿no? Aquí recuerdo lo del espejo. Todo está inmóvil. La vida y el fondo de la vida son un Dios que se mira en el espejo. Qué locura, ¿no? Bueno, ¿quieren seguir con Cole la próxima o no? ¿O quieren ya que empecemos a...? Bueno, antes de que digan, ¿no? Justo en Sabiduría 1 hace como la interpretación de ese pasaje, ¿no? Del Dios que se mira en un espejo y que quiere tocar el espejo, quiere tocarse a sí mismo, ¿no? Reconocerse a sí mismo, pero en el momento de tocarlo, rompe el espejo y lo hace fragmentos. Los fragmentos somos nosotros. Sí. Ok. Entonces, ahora es un momento de expresión, Anne. Pues sí, seguimos otro rato, ¿no?